principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Bueno, hermano, gracia y paz. Hoy vamos a compartir las Escrituras. Hay una palabra en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Dios llama mucho la atención. Y como Dios llama mucho la atención, nosotros debíamos ponerle cuidado. La palabra es la palabra edificación. Nosotros hemos dicho y hemos entendido por las Escrituras que Dios creó al hombre no para salvarlo. El propósito de Dios cuando crea al hombre no es para salvarlo. El propósito de Dios se ve claro en Génesis 1:26. ¿Cuál? Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el propósito de Dios crear al hombre era ¿qué? Hacerlo conforme a su misma imagen, ¿sí? Y hemos estado hablando algo de eso. Entonces, el hombre cae, Dios lo redime, pero sigue el propósito de Dios. ¿Cuál? Hacer el hombre a su imagen. Y en eso consiste la edificación. Entonces, viendo las Escrituras y el plan de Dios, es la palabra edificación y economía son palabras como columnas vertebrales en el plan de Dios. La palabra edificación, la primera vez que aparece en la Escritura, todos la conocemos, en Génesis 2, cuando dice que Dios le hizo una mujer y se la trajo a Adán, y la palabra hacer es la palabra hebrea baná, que significa edificar o construir. Y ahí entendemos nosotros, y de ahí sacamos el entendimiento en lo relacionado con la edificación, porque dice que le edificó a Eva, y Eva es figura ¿de qué? De la iglesia, ¿cierto? Entonces vemos que el trabajo de Dios es edificar una esposa, edificar una mujer y edificar una ciudad. Son como sinónimos en las Escrituras. Porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nosotros vemos ya ¿qué? Una ciudad, ¿sí? De oro, ¿sí? Con piedras preciosas como la perla. Y cuando nosotros vemos en Génesis, vemos el río que sale del Edén, se dividía en 4 brazos, y el primer brazo, si tú lo seguías, llegaba a donde había oro, y el oro de esa tierra era bueno, y también encontrabas bedelio y ónice, ¿cierto? Entonces, ahí Dios estaba mostrando que si el hombre seguía el curso del río, cuando nosotros vemos Apocalipsis, también vemos en el trono surgiendo un río del trono de Dios. Entonces, si nosotros seguimos el curso, el camino que Dios nos ha trazado, encontraremos los materiales para edificarlos. Entonces, por eso vemos que el primer río llevaba a donde había oro. Y por eso vemos en la Nueva Jerusalén ¿de qué? De oro. ¿Cierto que sí? Ya entonces el material en Génesis, pero ya lo vemos en Apocalipsis como ya edificado. Entonces, Dios llama mucho la atención a la edificación. Desde el principio, desde que creó el hombre, porque ese era el propósito, edificar al hombre. ¿Cómo? Llegando a que el hombre fuera su imagen, ¿cierto? Entonces, como Dios se fija tanto en esa palabra, también hay otra palabra que es columna vertebral, que es economía o economía. Hoy nos vamos a centrar en edificación y vamos a mirar las características de los llamados a edificar, ¿cierto? Entonces vamos a tomar 3, 4 ejemplos de las Escrituras de algunos hermanos nuestros que participaron en la edificación de la casa de Dios. Pero antes vamos a leer un texto en Lucas 14:25, que todos los hermanos ya lo conocen. Vamos a leerlo y vamos a mirar cómo el Señor habla de la edificación. Lo vamos a leer ahorita y ya antes de terminar lo volvemos a leer para ver si podemos hacer una exégesis del texto. Dice Lucas 14:26, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, este era Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, estamos viendo las condiciones del discipulado, ¿cierto? Ahorita nos vamos a entrar un poco en él. 27.
Y el que no lleva su cruz, aparte de lo que dijo el verso anterior, ¿sí? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Vemos la una, el aborrecimiento, y vemos el otro, un cargar con la cruz. Verso 28, está todo relacionado, o sea, tiene una misma relación. La idea no se ha perdido, se continúa con el verso 28. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Entonces aquí la palabra griega edificar, oikodomeo, que ya todos la hemos conocido, oikos de casa y domeo de constructor, entonces constructor de una casa, que es lo que Dios está haciendo, edificar una casa, edificar una mujer, edificar la iglesia y edificar una ciudad, para que Él pueda morar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y qué? Y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿sí? Ahorita vamos a verlo nuevamente. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿sí? Entonces empezamos primero con este texto diciendo de que para la edificación se tienen que calcular unos gastos, cualquier tipo de edificación. Tú vas a hacer una casa, un edificio, una choza, entonces tú primero te sientas, haces la lista de los implementos y el cálculo de lo que eso cuesta. Si tú ves que tienes el dinero para empezar la construcción, pues ¿qué haces? Lo compras. Pero si ves que tu dinero no te alcanza, no tienes los recursos, no empieces a edificar, ¿cierto? Entonces más o menos como la idea. Entonces vamos a hablar de 4 edificadores. 4:3. Vamos a Génesis 6:13. Y vamos a hablar primero de uno de los primeros edificadores según la línea de Dios, ¿sí? Porque el primer edificador es ¿quién? Dios. Porque dice Dios, y le edificó una mujer. Entonces ahí entendemos que Dios, el primer constructor, es Dios. Pero si seguimos en las Escrituras, por la línea de Caín, vemos al mismo Caín siendo edificador de una ciudad, ¿sí? En esa ciudad, pues obviamente, no vivía el Señor, no moraba el Señor, no habían hombres y mujeres temerosas de Dios. Vamos a hablar de Noé, ¿sí? Vamos a hablar de Noé y de la edificación que empezó a hacer Noé, ¿sí? Entonces vamos a Génesis 6:13, vamos a empezar de atrás y luego vamos al principio. Deberíamos empezar por Génesis 6:5, pero vamos a empezarlo por 6:13. Hay algo bien particular que nosotros encontramos en Noé. Primero, su nombre. ¿Qué significa Noé? Noac en el hebreo. Significa como reposo o descanso. Porque cuando nace Noé, ¿qué dice Lamec? Este nos hará reposar de la tierra que maldijo Yahvé. ¿Cuándo la maldijo? ¿Usted recuerda? En el episodio de Génesis 3 de Adán con Eva y la serpiente, que Dios maldijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces cuando nace Noé, entonces Lamec dice eso de Noé, este nos hará reposar. Entonces primera medida, Noé significa reposo o descanso, ¿sí? Vemos algo más en Noé, sangre, y vemos ¿qué más? Sacrificio, que ahorita más adelante lo vamos a mirar. ¿Qué más vemos con Noé? Fe. Sangre, sacrificio, fe. ¿Qué más vemos con Noé? El caminar con Dios, que ahorita lo vamos a mirar. Entonces ya estamos viendo algunas características que ahorita vamos a empezar a desarrollarlas. ¿A qué hace referencia el arca? El arca hace referencia a Cristo, pero también hace referencia a Cristo en la iglesia. Pero también hace referencia a lo que Cristo está haciendo en nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que quede eso claro. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé. Vamos a empezar a leerlo desde ahí, no antes cómo estaba la condición del mundo y cómo era este hombre llamado Noé. Ahora que vamos a ver las características de los edificadores, que es aplicable a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos los creyentes en Cristo participan de la edificación de la casa de Dios. Aunque es Cristo el que edifica la casa de Dios,
utiliza las piedras vivas que somos nosotros. La Escritura dice en 1 Corintios 3 que la obra que cada uno sobreedificó, ¿qué va a hacer? Va a ser traída a juicio. Entonces, cada uno de nosotros participa en la edificación de la casa de Dios, ¿sí? Entonces tenemos, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Fue en el tiempo de qué? De los Nefilín, o el tiempo de los gigantes, que cuando tengamos la oportunidad vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Fue en ese tiempo que la tierra estaba llena a causa de violencia, y he aquí yo los destruiré con la tierra, verso 14, hazte un arca de madera de gofer o de cipres, dice más bien en el hebreo. Harás aposentos en el arca y la calafactearás con brea por dentro y por fuera. Entonces vamos a detenernos un momento en este aspecto de lo que está haciendo este hombre, que es un edificador, porque uno de los primeros, las primeras edificaciones fue el arca de Noé. Entonces vamos a empezar a mirar acá un aspecto. Primero, hazte, ¿sí? Hazte o harás. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Harás un arca, un tabernáculo, una mesa de los panes de la proposición. Entonces, el que dice y el que propone hacer es Dios. Dios nos da la revelación a nosotros y de acuerdo a la revelación que recibimos, se hace, ¿sí? La edificación de la casa de Dios no es de acuerdo a mi imaginación, sino que de acuerdo a ¿qué? A lo que Dios diga. Entonces Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca, le harás esto, con esto, y las medidas serán estas con estas. O sea, no se deja nada a la imaginación de Noé. Lo mismo pasa con la iglesia. La edificación de la casa de Dios no se deja a la imaginación de nosotros. ¿Se deja a lo qué? A lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que son 300 codos, pues son 300 codos, hermano, ¿sí? Y en estos días el hermano Pablo David hablaba acerca de que si no se edifica de acuerdo a la revelación, se está edificando algo amorfo, ¿sí? Algo como sin forma. Y la casa de Dios sí tiene una forma, hermano. ¿Amén? Entonces vamos a detenernos un poco en calafactearás. La palabra hebrea kofer viene de una palabra hebrea que es raíz de kafar, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar en la palabra kafar. Y la palabra kofer significa cubierta y en algunas ocasiones en las escrituras de Reina Valera 60 se ha traducido como redención o rescate. Y vamos a confirmarlo con la escritura. Job 33, versículo 24. Solamente vamos a leer este texto para confirmar que efectivamente kofer, que aquí se tradujo calafactearás, se ha traducido como rescate o redención. Job 33, 24 dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces aquí la palabra redención es la misma palabra que se utiliza en Génesis 6, 13, 14, que estamos leyendo, que es calafactearás. Y ahora viene la segunda parte. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafactearás con brea. Aquí hay otro aspecto importante que se tiene que utilizar en la casa de Dios. La brea, aquí la palabra hebrea es kafar. Y la palabra hebrea kafar en las escrituras, pongan atención, se utiliza como traducción para tener expiación. Vamos a mirarlo en Levíticos 17:11. Entonces aquí estamos viendo que en el arca había redención, había rescate, pero también había algo que daba a entender que había una expiación. Vamos a mirarlo. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿cierto? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí la palabra expiación es la palabra hebrea kafar, ¿sí?
Entonces, ¿qué estamos entendiendo nosotros? Si terminamos de leer el texto de Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafactearás con brea por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la brea es no es la traducción de la palabra brea. Para brea se utiliza otra palabra hebrea, no la palabra cafar. Pero el Espíritu Santo, por medio de los escritores, en este caso Moisés, deja que se escriba la palabra cafar y los traductores al español a otro idioma la traducen como brea. Pero en sí lo que significa es expiación. Pero entonces era por dentro y por fuera, ¿sí? Eso hace referencia. ¿La expiación con qué se hacía? Con sangre. ¿Sí? Por eso acabamos de leer que la sangre es dada ¿para qué? Para expiación. Entonces en el arca, por decirlo así, había sangre por dentro y sangre por fuera. ¿Cómo así? ¿A qué hace referencia a eso? Bueno, la sangre por fuera es que hace referencia. Ustedes recuerdan el caso de Moisés, la sangre en los dinteles, que cuando pasara el espíritu que estaba destruyendo, matando a los primogénitos y viera la sangre, ¿sí? Se fuera, no destruyera o no matara ahí. La sangre por fuera hace referencia a la obra que hizo el Señor, ¿sí? Y entonces el Señor ve la sangre en nosotros, ¿sí? Ve la sangre en nosotros y por eso es que nosotros no vamos a condenación. Es en relación con la sangre por fuera. Y la sangre por dentro es el testimonio ante Dios de que su Hijo pagó por nosotros y la sangre de su Hijo está siempre delante de Él. Entonces, no en vano se escribió que la brea era ¿por dónde? Por dentro y por fuera, un testimonio externo y un testimonio interno, ¿sí? Entonces, por eso también el diablo cuando ve la sangre, ¿sí? En nosotros sabe que hubo una redención, hubo una compra, un rescate, por eso también está cofar y cafar. El Espíritu Santo dejó este juego de palabras así en las Escrituras. Entonces dice, hazte un arca de madera, la calafactearás por dentro y por fuera con brea. Verso 15. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos con su anchura y de 30 codos su altura. Hoy no vamos a entrar en los números, ¿sí? Porque vamos a ver, Dios mediante, si podemos ver una serie acerca al menos de las dos relaciones de Noé y de los hijos de Noé, pero los números en las Escrituras tienen aspectos espirituales. Aquí vemos entonces dos números que son el 3 y son el 5, ¿cierto? Entonces tenía 300 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Entonces tenemos 3 por 10, 30 y 30 por 10, 300, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una medida de 3 a 10 o una medida de 3 a 100. 100 es el número de las naciones y 100 es la plenitud, ¿sí? Y el número 5 es el número de gracia. Pero ahorita no nos vamos a detener en esto, pero solamente para conocer por encima. 16, ¿qué más también tienes que hacerle? Una ventana. Aquí ventana es como una especie de claraboya donde entraba la luz en el arca, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia eso en medio de la iglesia? A que la revelación, la visión celestial, la luz para la edificación de la casa de Dios tiene que venir del cielo. Por eso se dejaba una ventana arriba. Y esta palabra hay veces se traduce en la escritura como mediodía, ¿sí? Entonces, ¿para qué era entonces la ventana arriba? Para que entrara luz. Y es lo que nosotros debemos tener. Luz del Señor por medio del Espíritu para la edificación del arca o la edificación de la casa de Dios. Una ventana harás al arca y le acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado, o sea que el arca tenía ¿qué? Una puerta, ¿sí? Juan 10, versículo 9. Vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de la puerta, ¿sí? Juan 10, versículo 9, el Señor Jesús, hablando en parábola, dice lo siguiente: yo soy la puerta. ¿Sí? Por eso el arca tenía una puerta, una única entrada. ¿Y es quién? Nuestro amado Cristo. ¿Sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá
y hallará pastos. ¿Sí? Y si saltamos a Génesis 7:16, y ahorita volvemos nuevamente a Génesis 6, versículo 16, mire que lo que dice el Señor de esa puerta: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Yahvé cerró la puerta. ¿Para qué Dios la cierra? Porque la Escritura dice que Él cierra y nadie abre. ¿Sí? Los que entraron al arca son los únicos que se salvaron, fueron los únicos que se salvaron de la destrucción y de la condenación. ¿Sí? Nadie más puede abrir ese arca. Si Dios lo cerró, nadie lo puede abrir, porque Él cierra y nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra, ¿cierto? Entonces volvamos al versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y mire lo importante del arca, es que esto, mire, primero, el Señor siempre da testimonio del Hijo. El propósito del Espíritu Santo es que nosotros alabemos, conozcamos y exaltemos al Hijo de Dios. Y el propósito del Padre es dar a conocer a su Hijo. Porque cuando Él da a conocer a su Hijo, ¿qué hace el Hijo? Da a conocer al Padre. El Espíritu nos lleva al Hijo, pero el Hijo nos lleva al Padre, eso lo dicen los evangelios. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿Cómo así? ¿Por qué 3? Entonces, cuando tú empiezas a mirar por tipología este 3, empiezas con el ser del hombre. ¿El ser del hombre es qué? Espíritu, alma y cuerpo. Si tú sigues en la revelación, en la segunda edificación la tiene Moisés, el tabernáculo. ¿Qué tenía el tabernáculo? Atrio, lugar santo y santo de los santos. Nuevamente 3. Y si tú sigues en tipología y en la revelación, ¿qué sigue? El templo. ¿Y qué tenía el templo? Lo mismo. Atrio, santo y santo de los santos. Pero ya con el templo cambia, porque con el templo vuelve al modelo de Noé, que eran 3 pisos, ¿sí? Y se subía por una escalera como en forma de caracol, ¿sí? Que ahorita no vamos a entrar a mirar. Entonces, tenemos que en Noé, primero hay sangre, ¿sí? ¿Por qué? En relación con la brea, ¿sí? Primero debe haber sangre, debe haber fe, primero viene la palabra, la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El Señor le dio la palabra a Noé, ¿y qué hizo Noé? La creyó. La fe es por el oír. Noé, hazte. Sí, Señor. ¿Cómo quieres que la haga? Bueno, tiene estas medidas, con esta medida. Eso es para que nosotros no dejemos la edificación de la casa de Dios a nuestra imaginación. Porque si fuera por nosotros, quién sabe qué hubiéramos hecho ya, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a la palabra, para seguir los lineamientos de Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí volvamos a Génesis 6:5. ¿Cómo era la condición en esa época y cómo era el llamado? O sea, en este caso el Noé, que fue llamado a edificar. Génesis 6:5 dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra. Ahí más bien traduce la Biblia textual, se lamentó. No se arrepintió, se lamentó Dios, ¿sí? Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa era la condición del tiempo de Noé. Una tierra llena de violencia, llena de oscuridad. Los pensamientos del corazón del hombre siempre eran de continuo mal. No diferente de lo que nosotros hoy estamos viviendo, ¿sí? Era una era completamente parecida a la nuestra, ¿cierto? Pero gracias a Dios pasó algo. Verso 8. Por eso estamos hablando de las características de los llamados a edificar. Noé halló gracia. En medio de esa generación, en medio de esta oscuridad, hubo un hombre que halló gracia delante de Dios, ¿sí? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo.
¿Verdad que estuvimos hablando de la justificación? Entonces, Noé era justo en base a la fe. ¿Y qué es justificación? Habiendo sido declarados justos por la fe. Y entonces la justificación, cuando conocemos los 3 tiempos de la salvación, sabemos que es la primera, ¿cierto? Justificación, ¿en dónde? En el Espíritu. Entonces, esa era la posición de Noé, un varón justo delante de Dios, porque tenía fe, porque colocaba fe a lo que Dios decía, y lo que no sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Hebreos 4 lo dice, la palabra no la acompañaron con fe, por eso fue que no entraron al desierto. Entonces tenemos un varón que era justo, que halló gracia ante los ojos del Señor, y era perfecto en sus generaciones. El ser perfecto tiene que ver con la vida que Noé llevaba, o sea, la salvación del alma, ¿sí? Cuando Noé caminaba, ahí sigue diciendo, con Dios caminó Noé. Entonces, el ser perfecto era producto ¿de qué? De su caminar con Dios, ¿sí? Entonces vemos la posición en el espíritu y vemos la posición en el alma, que caminaba con Dios, y el caminar con Dios ¿a qué lo llevó? A una perfección, que Moisés por el espíritu cuando escribe Génesis dice, perfecto en sus generaciones. ¿Sí estamos viendo las características de los edificadores en la casa de Dios? ¿Sí? Fe, gracia, perfecto y caminar con Dios. Estuvimos hablando hace tiempo acerca del que caminaba con Dios, con Enoc y con Noé. ¿De dónde aprendió Noé el caminar con Dios? De sus antepasados, Enoc. Si tú miras la línea de Génesis 5, ¿quién caminó con Dios? Enoc. Y cuando después de que caminó 300 años con Dios, ¿qué pasó? ¡Fum! El Señor lo arrebató, se lo llevó. ¿Sí? Entonces la fe es por el oído, ¿sí? La palabra de Dios. Listo. Vamos a saltar a Hebreos 11, versículo 7. Y complementamos con Noé. Entonces, si vemos que Noé calculó los gastos de la edificación y la terminó, ¿sí? Porque efectivamente terminó el arca y entraron en ella 8 personas que fueron salvas, más los animales, ¿cierto? Entonces vemos que él sí pudo calcular y pudo terminar. Nadie se burló de él, ni el enemigo, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 14. Mira, este comenzó a edificar y no pudo acabar. Él sí pudo acabar la edificación, ¿sí? Entonces dice Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, estamos viendo, ¿sí? Vemos sangre, vemos agua el diluvio, vemos fe ahorita, vemos un hombre que caminaba con Dios y su caminar lo llevó ¿a qué? A la perfección, ¿cierto que sí? Y ahora vemos, estamos viendo la fe, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Muy importante, hermano, no puede pasar por alto. Debe haber un temor en la edificación de la casa de Dios. Porque el principio, ¿sí?, de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Entonces debe haber temor en nosotros de participar y colaborar en la edificación de la casa de Dios. Porque también, si no hay una edificación eficaz, va a haber pérdida. Y también debíamos tener temor por eso delante del Señor. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Volvamos a Génesis 7, 5 y terminamos con Noé. Génesis 7, versículo 5, donde estábamos. Entonces, para terminar, no vamos a ahondar en todos los aspectos de Noé hoy, pero sí al menos dejar algunos claros. Y dice, e hizo Noé conforme a todo lo que todo lo que le mandó Yahvé. Hay algo muy importante, hermanos. Nosotros podemos tener la revelación de la casa de Dios. Podemos tener una visión clara de la edificación de la casa de Dios y cómo debe ser. Pero si el Señor nos la revela es para que la hagamos. Ahí que dice, e hizo conforme a todo lo que le mandó Yahvé. No es solamente saberlo. Ya lo sabemos, hay que hacerlo, ¿sí? Sin añadirle ni quitarle nada para que se haya en nosotros la fidelidad que Dios busca de nosotros. Amén. Entonces vimos ahí rápido lo relacionado con el primer edificador, Noé. Vamos a un segundo, Moisés. Moisés significa sacado. Ustedes recuerdan el caso de Moisés, ¿cierto? Estaban matando niños hebreos en Egipto
y entonces Moisés, la mamá de Moisés, los familiares lo echaron en una arca, en una arquilla, y Moisés significa sacado de las aguas. Y aguas en las escrituras, en algunas partes, significa muerte. Por ejemplo, en el diluvio significaba aguas de la muerte. Con Noé, con Moisés, también vamos a ver agua y sangre, ¿sí? Vamos a empezar. Éxodo 25:1. A Moisés fue sacado de las aguas, pero después, para la edificación de la casa de Dios en el desierto, primero tuvo que haber pasado el pueblo de Israel por algo, por agua y por sangre. ¿Cuándo? Bueno, ya lo dijimos, el Cordero Pascual. A Israel pasó por sangre, pero ¿cuándo pasó por agua? En el Mar Rojo. Y Pablo habla de eso. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Recuerdan? Entonces es uno de los primeros aspectos que siempre tienen que haber primero para la edificación. Bueno. Éxodo 25:1 dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces hay un mandamiento. Dios se lo da a Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Se lo da al pueblo. Vamos a edificar un tabernáculo para la morada de Dios, pero tiene que ser de esta manera. Cuando empezamos a estudiarlo, punto por punto, vemos que es parecido a lo de Noé. Por ejemplo, el arca del pacto, le dice, harás el arca del pacto de esta manera, sus medidas serán 2.5, 1.5 y 1.5 codos, me parece. Eran medias medidas, las medidas del arca. ¿Por qué? Porque Dios las va a complementar. Nosotros somos completos en Cristo. Entonces tenemos 2.5 y 2.55 y 1.5 y 1.53, que también son las mismas medidas del arca de Noé, 350 y 30, ¿sí? Entonces el 3 y el 5 pareciera que son números muy importantes en la edificación de la casa de Dios. Saltemos al versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre. Aparte de que hay unas características en nosotros para edificar o colaborar en la edificación de la casa de Dios, nosotros debemos esperar que Dios nos dé a entender cómo es su casa, para participar en la edificación de ella. Mire, hermanos, ustedes recuerdan cuando los judíos vinieron del cautiverio y empezaron a reedificar nuevamente, habían 3 enemigos de Israel, en este caso los judíos, que se oponían a la edificación, o no más que se oponían, querían participar. Ustedes recuerdan estos nombres: Sanbalat, Tobías, Gesén, ¿sí? Ellos eran árabes y ellos querían participar en la edificación de la casa de Dios, pero ellos ni tenían revelación de Dios, ¿sí? Porque Dios a ellos no les había mostrado cómo eran los diseños y cómo era la edificación de la casa de Dios. Entonces, no sea que nos hallemos nosotros contendiendo con Dios, queriendo participar cuando nosotros no entendemos cuáles son las medidas de la casa de Dios, cómo es la revelación, cómo es la edificación. Cada ladrillo que se coloca en la casa de Dios debe ser de acuerdo a la revelación. ¿Y dónde está la revelación, hermano? Tu palabra. Ahí está la revelación. ¿Cómo se debe participar en la edificación de la casa de Dios? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, ¿qué dice acerca del partimiento del pan? Que si alguno come indignamente, pues por eso hay enfermos y por eso hay muertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberíamos participar del partimiento del pan? Dignamente, ¿sí? Entonces el Señor deja en la palabra cómo es nuestro proceder en su casa. Entonces, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, lo haréis. Verso 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, lo que hablamos ahorita, su anchura codo y medio y su altura codo y medio. Entonces el arca del pacto tenía medias medidas, y tú sabes que el arca representa a Cristo, ¿cierto que sí? Pero como el padre le está edificando una mujer a su hijo, como el padre le trajo una mujer a Adán, ¿sí? Entonces Adán dijo, ¿qué dijo? Ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí, porque el hipopótamo hembra no era hueso de sus huesos, ¿sí?
La jirafa hembra no era hueso de sus huesos. La gallina no era hueso de sus huesos, ¿sí? Entonces, por eso Adán, cuando se la trajeron, ahora sí, y él sabía que fue tomada de él. Entonces, ¿qué pasó? Se complementó. Recuerda que a Adán le quitaron una costilla para hacer. Es como si le volviera nuevamente esa costilla y se une, ¿sí? Entonces, por eso aparecen las medias medidas en el arca, ¿sí? Vamos a pasar a Hebreos 11:28 para mirar ese aspecto del agua y sangre, y luego vamos a Números. En Hebreos 11:28 dice, por la fe, en este caso es Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, nuevamente la sangre. Pero también que por la fe que pasaron el mar rojo. ¿Y qué hicieron los egipcios? Intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron hacerlo. Amén. Entonces ya vimos qué fue lo que hizo Moisés en parte. Harás de acuerdo a lo que yo te muestre. Ahora vamos a ver unas características de este hermano que participó en la edificación de la casa de Dios. Números 12, versículo 1. Son textos que ya hemos conocido, pero estamos nuevamente repasándolos. Números 12, versículo 1, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Hasta que llegamos al capítulo 12, ellos estaban en el desierto, Israel, en toda su travesía del desierto. Hasta que llegamos al verso 1 y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, en este caso murmuraron, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahvé, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. ¿Qué tiene que ver que Moisés haya tomado mujer cusita con que ellos digan que también Dios ha hablado por medio de ellos? Aquí hay algo, santos. Primero, cuando tú miras el hebreo en el 12:1, da a entender que la que incitó la murmuración fue ella. Por eso vemos más adelante que a ella solamente fue la que le dio lepra, no a él. Ahí vemos que efectivamente el hebreo tenía razón. ¿Cuál? Que ella fue la que incitó a Aarón y luego los dos murmuraron. Entonces por eso ya después fue echada fuera del campamento 7 días. Y hermano, y estar fuera de la comunión es un juicio del Señor, hermano. Ella duró 7 días fuera del campamento, o sea, fuera de la comunión con Dios, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, muchas veces se utilizan cosas que pasan con los hermanos para tratar de hacer valer posiciones en la iglesia. En este caso, ellos tomaron lo que pasó con Moisés, que tomó mujer cusita, para decir, oye, nosotros también somos profetas. La Escritura no dice que María era profeta, ¿cierto? Lo dice en Éxodo 12. Y la Biblia no dice también que Aarón era profeta. Lo dice también en Éxodo cuando Aarón y Moisés se van a presentar ante Faraón. Entonces mire que tomaron esa condición, lo que vivió Moisés, para traerlo y decir, vea, el Señor también habló por nosotros. Pero mire qué es lo que dice Dios. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Una característica de los edificadores. Manso no es lo mismo que humilde. Una cosa es ser manso y una cosa es ser humilde. Bueno, ¿de dónde aprendió Moisés ser manso? Cuando Moisés no era manso. Mansedumbre significa también en parte que tú puedes retener tu fuerza, ¿sí? ¿De dónde aprendió Moisés eso? Ustedes recuerdan que Moisés tuvo 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, siendo instruido de la sabiduría de los egipcios, la lengua de los egipcios, la cultura de los egipcios, la mundanalidad de los egipcios, ¿sí? El llenándose del mundo de egipcio. Pero él tiene otro periodo de 40 años, ¿sí? Que es cuando se va de Egipto y está apacentando corderos, ¿sí? Aprendiendo qué es pastorear, qué es apacentar, pero tiene otro periodo de 40 años, ¿sí? Es llevando el pueblo de Israel por el desierto. Entonces Moisés, por esos periodos, aprendió
¿sí?, lo que era ser una persona mansa con el trato que Dios hacía con él. La Escritura habla de los mansos. Vamos a ir a Mateo sin olvidarnos que estamos en Números. Mateo 5:5. Ustedes recuerdan lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿sí? Es como si fuera las leyes o la constitución del reino de Dios, las leyes en el reino de Dios. Y llegamos al versículo 5 sin olvidarnos que estamos en Números. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos mansos? Mansos es ser parecido al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en Mateo 11:29, vamos a leerlo, el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Entonces, ¿quién era manso? El Hijo de Dios. Entonces Moisés aprendió mansedumbre, ¿cómo? Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, la disciplina del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que nosotros nos volvamos hombres y mujeres mansas. Y cuando somos hombres y mujeres mansos y mansas, ¿qué pasa? Tenemos una característica adecuada para colocar piedras y para ayudar en la edificación de la casa de Dios. Amén. Entonces volvamos a Números 12 y vamos en el versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Entonces recuerda lo que leímos de Noé. No era perfecto y justo en sus generaciones y caminaba con Dios. ¿Sí? Entonces vemos en una generación un hombre justo, un hombre perfecto y un hombre que caminaba con Dios. Ahora vemos en esta generación ¿qué? Un hombre manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y eso que Moisés mató a un egipcio en Egipto, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces antes él no era manso y aprendió con el trato del Señor a ser manso, a retener la fuerza. Luego dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Es como cuando los papás a uno lo llaman aparte, lo regañan. Me imagino el susto de María y de Aarón. Entonces Yahvé descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y saliendo ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés. Con Moisés Dios no hablaba ni con visiones, ¿sí?, ni en sueños, sino ¿cómo? Cara a cara, lo dice más adelante, ¿cierto que sí? No así con mi siervo Moisés, que es ¿qué? Fiel en toda mi casa. Vemos otra característica. Aparte de que era manso, era fiel. Ya estamos viendo a un justo, uno que era perfecto porque caminaba con Dios, pero siempre tiene que tener como base el agua y la sangre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a uno que era fiel en la casa de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo prueba el Señor nuestra fidelidad? Primero, nos da un poquito. Te voy a dar esta reunión. Vamos a ver si eres fiel con esta reunión. Te voy a dar esta hija mía o este hijo mío. Vamos a ver si puedes ser fiel con eso. Te voy a entregar a esta persona, ¿sí? Te voy a pedir que ores por esta persona, ¿sí? Te voy a encomendar este don. Entonces, el Señor primero nos da poco. Y la Escritura dice que si en lo poco somos fieles, ¿qué pasa? En lo mucho nos pondrá, hermano. ¿Sí? Entonces, esto debe llegar a nuestro espíritu y a nuestra alma, que podamos ser fieles con lo que nos ha dado, con todo. Trabajo, esposa, hijos, dinero, o sea, todo. Ser fiel con todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ahí estamos viendo una característica de un edificador en la casa de Dios. Y terminemos, Moisés, con Éxodo 40, verso 16. Entonces, vimos en Génesis 7:5 que Noé hizo todo conforme al Señor le mandó. ¿Recuerdan? O sea, le dio la revelación del arca, ¿sí? Pero Noé hizo de acuerdo a esa revelación. Calculó los gastos y vio que tenía para terminar y los terminó.
Lo mismo pasó con Moisés. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó. No es solamente que la recibamos, es que la hagamos. ¿Sí? No es solamente recibir la palabra, es que practicar la palabra. Si el Señor me dice que son 30 codos, son 30 codos, ni uno más ni uno menos. Y no solamente si me dice hacerlo, hacer 30 codos. ¿Cuánto quieres el arca, Señor? 300 codos. 300 codos. Me lo dijiste, ahora voy a hacer 300. Entonces, no es solamente entenderlo, conocerlo, sino que hacerlo de acuerdo a la revelación que Dios nos dio. Vamos a un tercero, y el cuarto sería Salomón. Vamos a un tercero que es David. ¿Por qué David? Hermanos, nos se preguntarán, ¿por qué David, cuando David no edificó el templo? ¿Fue quién? Salomón. Pero hay algo muy importante que tuvo David que no tuvo Salomón. Vamos a empezar a leer. David significa amado, muy amado. Y efectivamente, aunque el nombre significa muy amado, David amó mucho al Señor. Cuando uno mira las escrituras y uno mira el corazón de David, se veía que realmente David amaba al Señor. Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Entonces vamos a mirar algo. Después de David, vamos a mirar Salomón porque ellos complementan. Es como si fueran una unidad, ellos dos. ¿Por qué? Porque a Noé Dios le dio la revelación y él la edificó, ¿sí? A Moisés Dios le dio la revelación y lo hizo. Pero a David Dios le dio la revelación, pero David no lo hizo. Esa fue la diferencia entre Noé y Moisés. Vamos a mirar. Primer libro de Crónicas 28:10. Entonces, ¿qué pasaba? David se había hecho tremenda casa de cedro para él vivir. Y entonces estaba viendo que el arca estaba entre cortinas. Dijo, ¿cómo es posible? Yo viviendo en este lugar y el arca, Dios, viviendo en tiendas, en cortinas. Entonces él se propuso hacer una morada para Dios. Pero Dios le dijo, tú no me harás casa, yo te haré una casa a ti, más bien, ¿sí? Y tú no podrás edificarme casa, ¿por qué? Tus manos están manchadas de sangre. Ustedes recuerdan muchos casos que tuvo David, un hombre que amó mucho al Señor, pero también fue un hombre que hizo cosas que desagradaron el corazón de Dios. Entonces llega el versículo 10, dice, mira pues ahora que Yahvé te ha elegido, le está hablando David a Salomón, para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. O sea, Salomón. David dio. En el caso anterior vemos que Dios le dio a Moisés y Moisés le dio al pueblo. En este caso, Dios se la dio a David y David se la dio a Salomón. David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y la palabra hebrea para plano es la palabra hebrea tamní, de donde viene la raíz baná. ¿Y baná qué significa? Edificar. ¿Sí? Estamos viendo que todo lleva lo mismo, a la edificación. Verso 12, asimismo el plano, nuevamente tamní, de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Yahvé y para todas las cámaras alrededor y para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes de los levitas, para toda obra del ministerio de la casa de Yahvé y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Yahvé. Entonces, ¿qué pasó? David tenía la revelación, el diseño y el plan de cómo debía ser el templo del Señor. Y saltemos al versículo 19. ¿Pero qué pasó? Aquí insistimos en que la edificación es de acuerdo a la revelación, pero también se necesitan unas características de los edificadores. El hermano Guashmani en su libro Escudriñar las Escrituras dice, bueno, así tú tengas el mejor método de hermenéutica o de interpretación bíblica o las mejores técnicas para interpretación, si tú no eres la persona adecuada, no puedes entender las escrituras. ¿Sí? Cuando habla de persona adecuada, habla de que es una persona espiritual,
habla de una persona que tiene una mente equilibrada, ¿sí? Habla de una persona que está en comunión con el Señor, porque si una persona es lo contrario, cuando las Escrituras las hablan no las va a entender. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Juan, mis palabras son espíritu y vida. ¿Cierto que sí? Entonces la persona para que la lea tiene que estar ¿en qué? En el espíritu. ¿Cierto que sí? Eso es lo que pasaba entonces acá con David. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahvé y me hizo entender. ¿Sí? O sea, le dio revelación, como a Moisés que lo llevaron al monte y le mostraron, le dio la revelación del tabernáculo, le hizo entender Dios a David toda la obra del diseño. ¿Sí? Entonces estamos viendo que nada se dejó a la imaginación de ninguno de ellos. Ni a la imaginación de Noé, ni a la imaginación de Moisés, ni a la imaginación de David. Hermano, esto es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Nada se deja a nuestra imaginación, ni a nuestros preconceptos, ni a lo que nosotros creamos que es la iglesia o creamos que se debe hacer en la casa de Dios. Se nos deja ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. Ahí está cómo debe ser la edificación de la casa de Dios. Vamos a Hechos 13:22 y complementamos esto. Después de Hechos vamos a Primera de Samuel para complementar a David. Entonces, recuerdan, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahvé que me hizo entender. ¡Qué precioso, hermano! Nosotros tenemos ya en su palabra la revelación cómo debe ser la edificación de su casa. Pero ¿qué es lo precioso? Que el Señor nos la haga entender, hermano. Eso es lo precioso. Que nos haga entender las medidas. Hermano, Dios es un Dios, cuando tú miras la edificación, es milimétrico con sus medidas. Tanto por tanto por tanto. De esa manera nosotros debemos ser igual de milimétricos en la edificación de la casa de Dios. Que el Señor nos ayude a llegar allá. Hechos 13:22 dice, quitado este es Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio? Dios. ¿Qué dijo Dios de David? He hallado a David, hijo de Isaí, ¿qué? Varón conforme a mi corazón. Qué precioso, hermano. Dios encontró un hombre que era conforme a su corazón. ¿Cómo así? Sigue diciendo, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, el deseo del corazón de Dios, lo que Dios quería, lo encontraba en ese hombre, ¿sí? Porque él iba a hacer todo lo que Dios quería, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Entonces mire otra característica del edificador, ¿qué? Que tenía un corazón conforme al de Dios. Vamos a leerlo, eso ya Dios lo dijo en 1 Samuel 13:14. En 1 Samuel 13:14 dice, está hablándole Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero, Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te ha mandado. ¿Entiendes? Entonces, si hay un rey, la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, si hay un rey que no quiere hacer conforme al deseo del corazón del Señor, pues Dios se va a buscar uno que sí lo haga. Y buscando Dios, halló a David. Eso es un salmo, eso lo dice un salmo. Halló a David, que era conforme al corazón de Dios. Hermano, pero para llegar a ser conforme al corazón de Dios, hay un trato previamente en nuestra vida, ¿sí? Hubo un trato con Noé primeramente. Uno se imagina que a Noé lo trataron de loco, ¿sí? Por lo que estaba haciendo. La Escritura da a entender que en ese tiempo no llovía. Y ustedes saben que siempre ha habido vituperio por la palabra de Dios. Entonces, previamente a eso hubo un trato, lo mismo con Moisés y también con David. Ustedes recuerdan el caso con Betsabé, el caso con Urías el Eteo. Vamos a leer en Salmo 51, versículo 7. Ustedes saben que hubo una disciplina en David. Yo creo que para antes de llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo primero la disciplina del Espíritu Santo. Ustedes saben que una de las primeras cosas que pasaba con David cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, se enfrentó ¿con quién? Con leones, con osos, cuando se iban a comer las ovejas.
También hubo una persecución voraz y feroz de parte de Saúl hacia él, que siempre lo quería matar. Entonces siempre él tuvo la disciplina del Espíritu sobre su vida, ¿sí? Entonces, y también después de que él peca, cuando Natán le hace ver el pecado, el Salmo 51 habla todo del arrepentimiento de David, ¿sí? Vemos que ese hombre sí se arrepintió de lo que hizo. Y vamos a leer solo el versículo 7. Y dice, purifícame con hisopo. El hisopo se utilizaba en las leyes ceremoniales entre los judíos, en los ritos de purificación y aspersión. Y entonces David está diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cierto que sí? Entonces cuando vemos, por ejemplo, con Moisés, dice en Hebreos, que utilizó hisopo y con el hisopo untó de sangre y roció al pueblo con ella. Y también en los leprosos también se le hacía el rito de purificación en una parte con hisopo, se untaba de sangre y se limpiaba y se rociaba sobre ellos. Entonces también vemos en David la sangre. Porque si David no apela a la gracia de Dios, si se va a la ley, él muere por la ley. Porque la ley decía que se adulteraba, tenía que morir apedreado, ¿sí? Y si mataba, también tenía que morir como mató. Entonces, según la ley, no podía vivir. Pero como Dios, él apeló fue a la gracia, Señor, purifícame con hisopo, ¿cierto? Haciendo apelación a la sangre del Cordero para que fuese perdonado. Y leemos en Éxodo 12:22, para mirar este aspecto del hisopo, para mirar que también tiene que ver con sangre. Vemos con Éxodo 12:22, dice, tomad un manojo de hisopo, esto es con el Cordero Pascual, y mojadlo en sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. ¿Por qué leímos ese texto? Para mirar que en el hisopo que se echaba, la sangre. Entonces vemos que en David también había, ¿qué? Sangre. ¿Ya te voy a decir? Y Levíticos 14:4, y saltemos a número para terminar con David. Levíticos 14:4, hablando de la purificación del leproso, dice, el sacerdote mandará luego que se tome para él, el que se purifica, 2 avecillas vivas limpias de madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, si sigue leyendo más adelante, vemos el proceso que se hace con el hisopo. Y terminemos a David en Números 19, versículo 17. En el libro más adelante de Levíticos, que es Números, eso mismo dice, y para el inmundo tomará la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda, sobre todos sus muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre el que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Entonces nuevamente hace referencia al hisopo y hace referencia a la sangre. Entonces purifícame con hisopo, con la sangre de Cristo aplicada al alma mediante una fe viva, como el agua de la purificación se rozaba con un manojo de hisopo. Entonces miramos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Entonces cada uno de los edificadores tiene unas características, que son ¿de quién? Primeramente del Señor Jesús. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Quién es el perfecto? Cristo. ¿Quién caminaba con el Padre? Cristo en los días de su carne, ¿sí? ¿Cierto? ¿Quién era manso? Cristo, ¿cierto? ¿Quién era un hombre conforme al corazón de Dios? Cristo. Entonces, todo esto habla de Cristo, pero también se ve reflejado en hermanos. Por eso dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, o sea, conforme al Hijo de Dios. Amén. Pasemos al último, que es Salomón. Pasemos al último, que es Salomón. Y el nombre Salomón viene de la raíz hebrea shalom, que significa ¿qué? Paz, ¿cierto? Entonces vimos ahorita en las bienaventuranzas, donde decía, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a Romanos 15:33. Vamos a ver primero este versículo. Que primero estamos viendo estos versículos
para hacer referencia primero a Dios y luego al Hijo de Dios, y luego vemos que en estos edificadores se reprodujo eso que ellos eran. Romanos 15, versículo 33, dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios es un Dios de paz, ¿sí? Y si saltamos a 2 de Tesalonicenses 3:16, más adelantico, llegamos a este punto. 1 de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Nosotros utilizamos mucho el saludo gracia y paz, ¿sí? Haris, gracia, e Irene, paz. Gracia y paz. Entonces aquí estamos viendo que Dios es un Dios de paz y estamos viendo que el mismo Señor de paz nos dé paz, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Juan 14, versículo 27. Vamos a retroceder un poco. Y estamos viendo que Cristo tiene una paz, que Dios tiene una paz, ¿sí? Entonces estamos viendo que Salomón, viene la raíz hebrea, shalom, que significa ¿qué? Paz. Salomón significa pacificador, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que dice Juan 14, 26. La paz os dejo, les dijo, la paz os dejo. Pero luego el Señor Jesús dice, mi paz os doy, ¿cierto? O sea, la paz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, ¿cierto? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo el mundo da paz? Cuando todo está bien a tu alrededor. Cuando no hay problemas ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni en el colegio, ni en la universidad, cuando la nevera está llena, cuando estás bien en el trabajo y cuando no estás enfermo. La paz que el mundo da, todo está bien. Esa no es la paz que Dios quiere paz en medio de todas las situaciones, ¿cierto que sí? Bueno, y saltemos a Mateo 5, versículo 19. Vuelve a decir nuevamente lo mismo que se habló ahorita de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? Llamados hijos de Dios. ¿Sí ven las características de los edificadores? Ahora vemos otra. ¿Cuál? Pacificador. No es una persona violenta, es una persona que tiene la paz de Dios. No solamente que la tiene, la lleva. El Señor Jesús mandó a los discípulos y le dijo, en cualquier casa que entren, si hay un hijo de paz, vuestra paz será sobre ellos. ¿Sí me entienden? Entonces, no solamente la paz la tenemos nosotros, que debería ser así, sino que también, ¿qué? La damos. ¿Sí? Damos la paz del Señor. Entonces, otra característica de los edificadores. Y entonces, vamos a terminar a Salomón con Primera de Reyes 6.1. ¿Sí? Rápido. Porque recuerde que la revelación la tuvo David, pero David se la dio a su hijo. O sea, el padre le dio la revelación ¿a quién? A su hijo. O sea, Dios se la dio al hijo. ¿Cierto que sí? En este caso, el padre, David, se la da a su hijo, Salomón. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. Bueno, vamos a detenernos un momento. Hay una numerología bíblica, ¿cierto que sí? Bueno. Entonces tenemos un número 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Cuando tú haces las cuentas, no da 480 años, da mucho más años. Creo que dan 93 años más. Entonces, cuando uno saca la cuenta, obviamente no da, pero un hermano nuestro, el hermano Ni, Washman Ni, y también hubo otro hermano, no recuerdo el apellido, pero yo lo leí en algún comentario que también hizo la cuenta. Entonces el hermano Ni dice que cuando uno suma son 480 más 93 los años después que los hijos de Israel salieron de Egipto hasta Salomón. Y entonces uno mira, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cronológicamente no da?
Cuando tú miras, Watchman Nee el Señor le dio luz en relación con eso, y Watchman Nee dice, son 480 años, pero en los cuales reinó Dios, desde la salida de Egipto hasta Salomón. Porque si tú le quitas el reinado, por ejemplo, cuando tú miras Jueces, mira que reinaron sobre Israel, ¿quién? Sobre el territorio que era Israel, Canaán. Los amonitas, los moabitas, y cuando tú sumas todos esos reinados de ellos creo que da como 93 años, no recuerdo bien. Pero si tú le restas eso, da 480 años, ¿sí me entiendes? Pero también 480 años también tiene una numerología bíblica, ¿sí? 6 por 8, 48, ¿cierto que sí? Pero 48 por 100, 480 años. 400 por 10, 480 años. Entonces tenemos el 6, que es el número de ¿quién? De hombre. ¿Sí? Tenemos el número 8, que es el número de ¿qué? Resurrección. Porque el 3 es el número de resurrección porque el Señor resucitó a los ¿cuántos días? 3. Pero el Señor resucitó después del 7º día. ¿Recuerdan? El 8º, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que en su casa se halle su resurrección. ¿Sí? El 6 y el 8. Pero no solamente en su o sea, quiere que sea en su casa, pero quiere que eso se dé ¿a dónde? A todas las naciones. Porque el número 10 es el número de ¿qué? Número de las naciones. ¿Cómo sabemos nosotros? Cuando llegamos a Génesis 10, la tabla de las naciones, ¿cierto? Entonces, y el número 100 es el número de plenitud. Entonces, por eso habla en el año 480. Y hay algo más. Se empezó ¿en dónde? En el mes segundo, ¿sí? En el 4º año primero, en el mes segundo. Entonces, ustedes recuerdan que el número 1 es el número de Dios, número 2 es el número del Hijo, número 3 es el número de la Trinidad, del Espíritu y del testimonio, pero después de Dios hay algo más, la creación, ¿sí? El número 4. ¿Sí? Entonces dice, en el 4º año, el reino de Salomón, del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Dios. ¿Por qué en el mes segundo? Bueno, porque primero, en el mes primero se coloca el fundamento. Sin fundamento no hay casa. ¿Y el fundamento es quién? Cristo el Señor. Entonces, por eso en el primer mes es el fundamento, pero ya a partir del segundo mes, ¿qué es? La edificación de la casa de Dios. Entonces, la característica de Salomón era ¿qué? Pacificador. ¿Sí? Y el verso 2 sigue diciendo, para terminar a Salomón, la casa que el rey Salomón edificó a Yahvé tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Sí? Entonces vemos nuevamente números que tienen significados espirituales y vemos cómo Salomón también lo hizo de acuerdo a la revelación que le dio David su padre. Milimétrico. 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, ¿cierto? Entonces, vimos algo rápido de numerología, rápido, no nos podemos explayar mucho en ella, porque el mes primero, ¿qué era? El mes primero era Pascua. ¿Sí? Entonces, primero es el fundamento, Cristo muerto por nuestros pecados. De ahí entonces empieza la edificación. Y terminemos donde empezamos, Lucas 14, 26. Lucas 14, 25. Terminemos donde empezamos. Vamos a volver a leer entonces el texto que leímos en Lucas 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La versión Recobro traduce aquí aún la vida del alma, porque la palabra vida ahí en el griego es psique, de donde viene la palabra alma, ¿sí? Psique. Entonces el Señor nos pide que para seguirle a Él, siendo discípulo, ¿sí? Porque nosotros podemos ser creyentes y ser discípulos del Señor. Entonces el Señor le habla a los discípulos en Mateo, y dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos seguir al Señor, debe pasar esto, aborrecer. Y no literalmente, aborrecer quiere decir que el primer lugar es para Dios. Que ni mi mamá, ni mi esposa, ni mi hijo,
¿sí? Ni mis hermanos, ni mi mujer pueden estar por encima de Dios. Que después de Dios vienen ellos, pero primero es Dios. ¿Sí? Y también uno mismo. Y aún también la propia vida, o sea, la vida del alma. Si no aborrecemos lo que somos, ¿sí? Si seguimos dándole a nuestra alma lo que quiere, lo que desea, dándole deleites, porque eso es no aborrecerla, eso es darle todo lo que quiere, ¿sí? Satisfacerla en todo momento. Si no hay lo contrario, no podemos ser discípulos del Señor. 27, y el que no lleva su cruz, otro. Son muchas condiciones, ¿cierto? Pero es por causa de nosotros mismos, ¿sí? Entonces viene el aborrecimiento a la familia, o sea, darle primer lugar al Señor, viene después el aborrecimiento a uno mismo, y luego viene ¿quién? Llevar la cruz. Con el Señor pasó algo. El Señor primero llevó la cruz y luego fue crucificado, ¿recuerdan? Pero con nosotros al contrario. Primero vamos a la cruz, ¿sí? Y luego primero vamos a la cruz y luego constantemente llevamos nuestra cruz, ¿sí? ¿Entendimos eso? ¿Sí? El Señor primero, ¿qué? Llevó su cruz. Hay una alabanza de los hermanos, paso a paso, subió hasta el Calvario, ¿sí? Entonces, el Señor primero llevó su cruz y luego fue crucificado. Pero en nosotros empieza al revés. Primero, cuando creemos, ¿qué pasa? Somos crucificados. Y después de ser crucificados, ¿qué dice? Y el que no lleva su cruz, al revés y al contrario del Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces hay condiciones para el discipulado del Señor. ¿Cuál? Aborrecer a nuestros familiares, aborrecer la vida del alma. ¿Cómo se aborrece la vida del alma? Bueno, tú sabes qué mantiene contenta tu alma. Tú sabes qué mantiene feliz tu alma. Tú sabes qué le agrada a tu alma, ¿sí? Entonces, ¿qué? Como ya yo sé, hago lo contrario, ¿sí? Y no le doy el primer lugar. No le doy siempre lo que quiere. Trato de perjudicarla, ¿sí? Porque debemos negar la vida del alma, ¿sí? Porque entonces si no estamos dándole todo lo que quiere, no estaríamos negándola, siempre satisfaciéndola, y por eso tenemos una alma gorda, amplia, robusta. Un hermano decía que debemos matarla de hambre, ¿sí? No darle comida, para que no tenga fuerza. Y pase lo contrario, el espíritu empiece a ser robustecido en nosotros, ¿sí? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, miramos, la edificación de Noé, calculó los gastos, tuvo para acabarla, la terminó y entró él y los animales. Moisés calculó los gastos de la edificación del tabernáculo, la acabó precisamente porque después la gloria del Señor vino en ella. Tenemos a David Salomón, que es una unidad, que ellos calcularon los gastos y terminaron la edificación, ¿cierto? Y luego venimos nosotros. Nosotros debemos calcular los gastos para la edificación. ¿Qué son los gastos para la edificación? O sea, cuesta edificar, porque ahí dice calcula los gastos. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que cuesta la edificación de la casa de Dios? Ya el Señor lo dijo en los versos anteriores, la vida del alma. Hay unas condiciones previas, ¿sí? Entonces nosotros debemos calcular que para participar en la edificación de la casa de Dios, ¿qué pasa? Debe haber primero un cálculo de los gastos, o sea, nos va a costar algo. La edificación no es gratis, la edificación tiene un costo. Nosotros le costamos al Señor, ¿qué? Sangre. Ahora a nosotros no nos cuesta nada la salvación. Creemos y somos salvos, nos arrepentimos, creemos el Evangelio, nos arrepentimos, creemos en el corazón y confesamos con nuestra fe que Jesucristo verdaderamente es el Señor. No nos cuesta nada, pero la edificación sí tiene un costo y hay que calcular los costos, y el costo es la vida del alma. Es lo que el Señor nos pide a nosotros, que hay que negar y hay que dejar la vida del alma para que pueda surgir el edificio de Dios. Si no hay eso, no hay edificación
en la casa de Dios. Hermanos, hay un principio siempre para edificación y que debe estar en todas las localidades y en cada uno de los santos, que para que haya vida, que es edificación, debe haber muerte. El apóstol Pablo decía, en nosotros opera la muerte, ¿para qué? Para que en ustedes opere la vida, o sea que la edificación de la casa de Dios. Entonces, si no hay una muerte a la expresión del viejo hombre, no hay edificación en la casa de Dios. ¿Será un trabajo qué? En vano. Pablo dice, yo a la verdad golpeo, pero no como quien golpea al aire, o sea, él tiene una meta en su trabajo. Es lo mismo en nosotros, ¿sí? Deberíamos calcular los costos de la edificación de la casa de Dios. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, estamos hablando de oikodomeo, la edificación de la casa de Dios, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, ¿aquí qué es el cimiento? El fundamento, Cristo, ya fue colocado en nosotros, ¿sí? Entonces, como ya fue colocado el fundamento en nosotros, ahora viene entonces, ¿qué? La edificación de la casa. Y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí me entiendes? Entonces sería una vergüenza delante del Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo y estas palabras tengan que aplicarse a nosotros. Comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo lo delicado del asunto? Aunque estamos en la gracia, claro que sí, pero también es delicado. ¿Por qué? Porque hay que tener unas características previas para ser edificador. Ya las vimos algo, no son todas porque no las podemos ver todas, pero sí vimos unas características en Noé, unas características en Moisés, unas características en David, unas características en Salomón y lo que pide el Señor. Si alguno quiere decir, o sea, ser discípulo es participar de la edificación. También debe tener otras características, aborrecimiento a los familiares, a uno mismo, ¿sí? Llevar la cruz, porque ya fuimos crucificados, ahora viene llevar la cruz. Gálatas lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy era características de los edificadores en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, necesitamos que estas cosas que se reprodujeron en ellos, eran propias de Dios, también se reproduzcan en nosotros, o sea, en la iglesia, para que sea una edificación que eficaz, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle por su palabra. Digno es el Cordero.